segundo compromiso es derogar de inmediato la ley del solo sí es sí. Sí, porque... Es que va de la mano. Claro. Es que esto tienen que saberlo los oyentes, porque es posible que haya pasado inadvertido en una semana informativamente tan espesa, ¿no? El Parlamento Europeo ha votado esta semana para que se aplique en toda Europa la ley del sí es sí. Es decir, para incluir el consentimiento en la definición de violación en toda la Unión Europea, ¿vale? O sea, ahora recordemos todo lo que se dijo de la ley del sí es sí. Atención, porque el Partido Popular Español ha votado a favor en el Parlamento Europeo. ¿Recordáis cómo se burlaron de la ley en España? ¿Alguien ha olvidado a Cayetana Álvarez de Toledo en este momento? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Pues sí, señora Álvarez de Toledo. Ahí garabateó una idea tremenda, ¿no? No sé, ¿alguna cosa más que añadir de la bueno, sí es sí? Pues que este audio es una maravilla de la hemeroteca. Es una hemeroteca maravillosa. Maravillosa. Y bueno, yo creo que la ley del solo sí es sí marca un antes y un después en la política española. No es solamente una ley de ámbito penal. Es que... Bueno, la adopta Europa. Y aquí yo creo que el elemento, digamos, el punto de inflexión lo ha marcado Feijóo, llamando a la Casa Real y diciendo que voy a pedir que vuelva el rey. No me quiero imaginar ese momento en Zarzuela, ¿no? Pues muy bien, diga usted lo que quiera, porque evidentemente pues cada uno dice lo que quiere. Hasta ese momento Feijóo pensaba que el rey tenía algo que ver. No lo sé, pero desde luego se puso muy contento cuando supo que según los papeles no tenía nada que ver y pidió que volviera con todos los honores. La reacción de la Casa Real, muy explícita, es una reacción no a los papeles, sino a la petición de Feijóo, porque si no la Casa Real no tenía por qué haber dicho nada. Pero como se encuentra con la presión de que vuelva el rey emérito, con todos los honores, la Casa Real saca un comunicado ayer y dice que vuelva cuando quiera, es su decisión, pero eso sí, con domicilio fiscal en España. O sea, que pague sus impuestos en España. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Qué hábil. Qué hábil es. A ver, sí, ahora empiezas. Ahora, Julio, te toca a ti. ¿Quién empieza? Julio, venga, sí. ¿Qué hábil quién? ¿El rey, Feijóo, la Casa Real? Camilo Villarino Marzo es el jefe de la casa. Pero creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Creo que lo que ha dicho Feijóo y que a todo el mundo nos sorprendió, porque es una salida por peteneras, es un cambio de portería que no tiene nada que ver, porque el rey emérito no está fuera de España por esta situación, está por otra que no tiene nada que ver con esta, que tiene que ver también con cuestiones fiscales, con cuestiones económicas y la cartera y la bragueta, sí. Ayer sucedieron dos cosas que son inusuales. La primera, que un dirigente político que lidera el primer partido de España, no es poca cosa, comunicó previamente a la zarzuela que iba a exponer en un tuit su deseo de que don Juan Carlos regresara, aprovechando el calor de la desclasificación de los papeles del 23F. Se lo comunicó a la zarzuela, hoy que iba a hacer la zarzuela sin darse por enterada, ¿no? Gracias por informarnos y diga usted lo que vea oportuno, solo faltaba, ¿no? Aquí cada uno dice lo que quiere. Y lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada, o sea que puede regresar cuando él quiera. La Casa del Rey no dijo que su aclaración fuera una respuesta o una réplica al tuit del señor Núñez Feijóo. Pero de no haber habido tuit del señor Núñez Feijóo, la Casa del Rey, parece obvio, ayer no habría dicho ni media palabra. El gobierno dijo a mí que me registren, no es mi competencia. Pero Feijóo sostiene que el gobierno tiene que tomar postura sobre esta cuestión, a favor o en contra del regreso de don Juan Carlos. El gobierno tiene que tomar postura y la zarzuela tiene que tomar postura también. Encontrarle lógica a la vida pública española se ha vuelto cada vez más difícil, hay que admitirlo. Tras el notable esfuerzo que hizo el PP a comienzos de esta semana para no caer en el juego del gobierno dando aire a los papeles del 23F, que como explicó a sus votantes era una ocurrencia cortina de humo con la que Sánchez pretendía colgarse la medalla de haber parado él el golpe, tras un esfuerzo tan notable por impedir que la sociedad dejara de hablar de los asuntos que de verdad importan, el DAO, los trenes, Marlaska, la debilidad extrema del gobierno corrupto e ineficiente, ayer fue el PP quien dio relevancia máxima a los papeles del 23F hasta el punto de basarse en ellos para pedir el regreso de don Juan Carlos. El rey padre no se fue de España por nada relativo al 23F, se fue por la Fundación Lucum y por la Fundación Zagacta, que no fueron errores o traspiés, fueron tapaderas para ocultar dinero en Suiza y eludir el pago de impuestos en España.
y que salpicaron al rey Felipe por haber sido designado, sin él saberlo, como beneficiario de una fortuna oculta que tenía el padre. O sea, don Juan Carlos no es víctima de su hijo, es víctima de sí mismo. Y solo la agilidad, la convicción y la determinación del hijo evitó que él también se viera arrastrado por la deriva suiza del padre. Si el rey padre quiere volver, pues que vuelva, pero que no enrede. Y luego el ridículo mayúsculo de hoy de Feijóo, que hemos conocido por nuestra compañera Pilar Santos, que lo ha publicado en el periódico de Cataluña, es que antes de escribir ese tuit, el señor Feijóo, que se reviste de institucionalidad, ha telefoneado a la Zarzuela para anunciar lo que iba a escribir. ¿Os imagináis la escena? Oiga, que se ponga el rey, ¿puedo escribir un tuit? O sea, me parece bochornoso, ridículo y retrata el líder de la oposición que tiene en este momento este país. Absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país. Bueno, pero si no es tanto que le llame como el qué, ¿no? Decías, claro. No sé, el para qué. Simplemente ridículo avisar o llamar a la Zarzuela para anunciar que va a escribir un tuit. Parece de una profundidad, de una consistencia y de un volumen político, vamos, incalificable. Pero tiene una explicación. Es que quien ha pedido formalmente el regreso del rey emérito ha sido Alberto Núñez Feijóo, ya lo saben, lo ha hecho en sus redes sociales, pero claro, lo que ha sorprendido es que antes de escribir ese tuit, él avisó a Zarzuela, Aida. Claro, es que a mí me parece, dijo, voy a de escribir verdad, un tuit, majestad, para que vuelva a su padre. Sí, es como un poco, a mí me deja un poco ojiplática. No lo pide el rey, sino que lo pide Alberto Núñez Feijóo. O sea, realmente la situación es llamativa, es verdad. Yo ayer me encuentro a toda la derecha y la ultraderecha criticándonos por la desclasificación de los papeles del 23F. Hoy ya no, hoy ya están todos contentos, ¿no? Pero ¿qué problema tienen con la memoria? ¿Qué problema tienen con la transparencia? ¿Qué problema tienen con la verdad? Claro, efectivamente. Aquellos que hacen de la mentira su forma de hacer política tienen miedo a la verdad. La verdad de hoy, y es que España va como nunca, y la verdad de ayer, hace 45 años, con el intento de golpe de Estado. Sino que hoy vota el Partido Popular de Mañueco y de Feijóo en contra de que aquellos damnificados por estos incendios, que lo han perdido todo, o casi todo, desde luego lo más emocional, porque está en sus hogares, más allá de lo material, bueno, pues han votado en contra de que no paguen impuestos esas indemnizaciones por incendios. El PP y Vox son el bloque que bloquea los derechos y nosotros somos la garantía de que haya avances en derechos. Sí, claro que sí, y orgullo por tenerte aquí con nosotros siempre, presidente Pedro Sánchez. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Y es que dice Feijóo eso, que España se cae, que España se hunde, que España se cae en pedazos, dijo el otro día con Mañueco. Digo, hombre, pues no lo sé. En 2025 este país creó, fijaos, Estados Unidos es la primera economía del mundo. En 2025 España creó el triple de empleos que Estados Unidos, gobernado por Trump. Crecemos el doble de lo que crece la zona euro. Y no solamente estamos creciendo, sino que subimos el salario mínimo interprofesional a 1.221 euros al mes en 14 pagas, revalorizamos las pensiones y acordamos con los funcionarios y funcionarias el poder adquisitivo garantizándoselo hasta el año 2028. Crecemos y redistribuimos. ¿Y enfrente qué tenemos? Pues enfrente, lo ha dicho antes Carlos, enfrente tenemos a una oposición absolutamente destructiva. Yo entiendo que en el juego democrático, por supuesto, tiene que haber un gobierno y una oposición.
Y por supuesto que la oposición está para criticar, si eso lo entendemos todos. Evidentemente no para insultar. E incluso, fijaos, si en alguna ocasión echan una manilla, pero no a nosotros, sino a la gente. Es que lo que ha pasado hoy es muy grave. En el Congreso de los Diputados ha habido un partido que no ha votado a favor de revalorizar las pensiones, la ultraderecha. Estos votan que no a todo. Es así como se definen. Bueno, oye, allá ellos. Pero es que el Partido Popular, el de Mañueco, el de Feijóo, que por cierto, en fin, no solamente aquí en la Junta de Castilla y León habéis tenido este consejero en León, ¿no?, que dice que claro, que sería imposible, un despropósito, el tener que cuidar los montes para anticipar cualquier eventual incendio que pueda producirse en verano. Bueno, pues no solamente no cuidan el monte, no solamente no tienen a los bomberos forestales preparados y equipados en el suficiente número como para hacer frente a esos incendios. Tienen que venir a la Administración General del Estado a pedirlos. Nosotros encantados, porque para eso estamos. No solamente eso, sino que hoy vota el Partido Popular de Mañueco y de Feijóo en contra de que aquellos damnificados por estos incendios, que lo han perdido todo o casi todo, desde luego lo más emocional, porque está en sus hogares, más allá de lo material, bueno, pues han votado en contra de que no paguen impuestos esas indemnizaciones por incendios. El PP y Vox son el bloque que bloquea los derechos y nosotros somos la garantía de que haya avances en derechos, con Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León y con este gobierno de coalición progresista. Y la última de las razones es que estas elecciones, lo han dicho antes los oradores, estas elecciones son las elecciones de cambio. De cambio. Es que esto está muy claro. En muchas veces las elecciones no sabes muy bien cuál es la pregunta. En esta es muy clara. O Mañueco o cambio. O más PP y Vox o Carlos Martínez y el Partido Socialista. Somos, como ha dicho antes Carlos, somos el gobierno de los derechos. El gobierno de los derechos. Y por eso necesitamos más aliados. Todos nos sentimos muy orgullosos de lo que pasó en el año 23 en las elecciones generales, cuando paramos a la derecha y a la ultraderecha, cuando afianzamos el avance frente a la involución. Claro que sí. Oye, con el Parlamento que eligieron los ciudadanos. Difícil, sin duda alguna. Complejo, bueno, lo sabe Esther, como lo sé yo. Pero yo también dije, íbamos a revalorizar las pensiones y hoy hemos revalorizado las pensiones como prometimos a los pensionistas de Castilla y León y de toda España, como llevamos haciendo 8 años desde que estamos en el gobierno. Pero fijaos, claro que es importante el frenar a la derecha y a la ultraderecha desde el gobierno de España. Lo es más frente al avance de la derecha y la ultraderecha. Echemos un vistazo a lo que ha pasado durante estos 4 años en Castilla y León. Yo de repente un día, Carlos, me encuentro en los medios de comunicación que Mañueco, porque se lo ha pedido Vox, dice que las mujeres que vayan a una clínica privada a abortar, antes se les va a obligar a escuchar el latido del feto. ¿Quién paró esa ley? La paró el gobierno de España, defendiendo los derechos de las mujeres. Por eso es tan importante el dique de contención que es el gobierno de España, el gobierno de coalición progresista. Cuando yo veo en los medios de comunicación que la derecha y la ultraderecha lo que quieren es acabar con el diálogo social en Castilla y León, hablo con Yolanda, la vicepresidenta, ministra de Trabajo, por cierto, una de las mejores ministras de Trabajo que ha tenido la historia de la democracia en España. Hablo con Yolanda, hablo con los sindicatos, hablo también con la COE y digo, esto hay que frenarlo, porque el diálogo social estructura sociedades, defiende los derechos de los trabajadores. Se escucha también
la defensa de sus derechos y sus intereses legítimos de los empresarios y las empresarias, sea cual sea su dimensión, sea cual sea su tamaño. Yo me encuentro en los medios de comunicación, compañeros y compañeras, durante estos últimos 4 años, y hablo con Luis Planas, cómo la derecha, como consecuencia de tener a un consejero de Agricultura de la ultraderecha, que por supuesto no cree en la ciencia, sí, defienden mucho al campo, a la ganadería, pero aquí estuvieron frivolizando y banalizando la seguridad de la salud precisamente de las reses y la ganadería en Castilla y León. Y fue precisamente el Gobierno de España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien defendió a los ganaderos y ganaderas de Castilla y León. Y cuando Luis aprobaron en las Cortes de Castilla y León esa ignominiosa ley de la concordia para derogar la ley de memoria democrática, quien llevó al Constitucional esa ley fue el Gobierno de España, el Gobierno de coalición progresista. Por eso, claro que es importante que haya un Gobierno de coalición progresista en España para frenar todos estos intentos de atropellos, de involuciones en todos los ámbitos, pero sobre todo lo que necesitamos es tener a Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León. Y en las próximas elecciones municipales, más alcaldes y alcaldesas socialistas. Y bueno, yo ya sé que vendrá el PP, que dirá la de ultraderecha, ya está Sánchez con sus cortinas de humo. No, pero es que esto no es un juego de palabras. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque sabéis que eso está legislado, que hay una ley, pero es una ley que no se cumple. En Castilla y León, sabéis que el aborto es una prestación que está reconocida y que debe ser facilitada por el Sistema Nacional de Salud, por la sanidad pública. Pero en Castilla y León, como en otras muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular, esa prestación no se realiza. Solamente el 15% de los abortos en esta comunidad se hace en hospitales públicos. El resto se deriva a clínicas privadas. Por eso es importante blindar este derecho, como tantos otros. Por eso es importante blindar este derecho, porque lo que no hay derecho es que en función de cuál sea el color del gobierno del territorio de turno, se respeten o no se respeten los derechos de las mujeres. Por eso queremos blindar el derecho del aborto en la Constitución. Claro. Porque, ¿qué es esto? Estos que defienden una España única, como nosotros, claro que sí, pero dicen, si hay un gobierno de derechas, no se respeta el derecho al aborto. Y si hay un gobierno progresista, sí se respeta el derecho al aborto. No. Los derechos de las mujeres se respetan sí o sí, y por eso vamos a blindar en la Constitución el derecho al aborto. Hablando de memoria, pues yo ayer me encuentro a toda la derecha y la ultraderecha criticándonos por la desclasificación de los papeles del 23F. Hoy ya no, hoy ya están todos contentos, ¿no? Pero ¿qué problema tienen con la memoria? ¿Qué problema tienen con la transparencia? ¿Qué problema tienen con la verdad? Claro, efectivamente, aquellos que hacen de la mentira su forma de hacer política tienen miedo a la verdad. La verdad de hoy, y es que España va como nunca, y la verdad de ayer, hace 45 años, con el intento de golpe de Estado. Por eso hay que votar al Partido Socialista el próximo 15 de marzo, para tener más gobiernos que defiendan a la gente de a pie, como ha dicho Carlos, que necesita del compromiso político, de las administraciones públicas, para abrir esos consultorios, para abrir escuelas rurales, para abrir y fortalecer el estado del bienestar, que está en manos. Bueno, bien, no, eso se dice en toda España. Eso se dice en toda España igual. Con distintos acentos. Oye,
Por tanto, hay que ir a votar por eso, porque necesitamos más gobiernos progresistas. No podemos desde el Gobierno de España, claro, lo podemos hacer, por supuesto que sí, ante el Constitucional, diciendo y evitando todo este tipo de involuciones, pero necesitamos gobiernos que efectivamente respeten los derechos, consoliden derechos y no haya una involución, como están planteando y están haciendo allí donde pueden. La segunda razón, compañeros y compañeras, es que nosotros gestionamos mucho mejor que ellos. ¿Qué queréis que os diga? Es que es así. Oye, Carlos Martínez, 20 años alcalde de Soria. Pero si cuando era alcalde de Soria, yo le decía a los ministros y ministras, bueno, ¿todo lo vamos a llevar a Soria? Atracción de inversiones, gestión de fondos europeos, consolidación del estado del bienestar. Y encima, con superávit en las cuentas municipales. Ayer estoy con el presidente del Principado de Asturias, lo ha dicho antes Carlos, presentando la segunda estrategia de reto demográfico. Una movilización multimillonaria que vamos a seguir haciendo para seguir revirtiendo esa despoblación que están sufriendo muchas comarcas y provincias de Castilla y León y de toda España. La gente no lo sabe, fuera de muchas de estas comarcas que sufren la despoblación, pero fijaos cuán importante es el reto. 9 de cada 10 ciudadanos en nuestro país, 9 de cada 10 viven en una superficie que representa el 3% del total de España. La gente piensa que España tiene una densidad de la población, pues, como, no sé, como Estados Unidos, como las grandes... No, nosotros tenemos una densidad de población muy baja, lo sabe Carlos, de las más bajas de Europa, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Que 9 de cada 10 ciudadanos en nuestro país vivan concentrados en el 3% del territorio, esa no es una nación equilibrada. No lo es. Pero a lo que iba. Ayer, el presidente del Principado de Asturias, que presentó conmigo la estrategia de reto demográfico, la segunda, pues claro, él decía, nosotros vamos a garantizar que un niño o niña, desde los 0 años hasta los 23 años que termine sus estudios universitarios, su familia no tenga que pagar un céntimo de euro por su educación. Y luego dicen que todos somos iguales. Venga, hombre. Que vayan a Soria, que vayan a Asturias y que comparen. Como decía antes Carlos, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, un abrazo a los compañeros que se han quedado fuera, porque se ha quedado pequeño. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y que viva, claro que sí. Y gracias, Dani, gracias también, Esther, por vuestras palabras, por vuestro cariño. Dejadme que os cuente lo que me ha pasado esta mañana, ¿no? Porque he conocido a una mujer excepcional y el Gobierno ha reconocido a otra mujer absolutamente excepcional. La primera es una mujer pakistaní que tiene 28 años, que fue premio Nobel en 2014 por algo que le sucedió en 2012, y ahora os lo cuento. La segunda mujer que hemos reconocido ya a título póstumo es esa gran feminista, también del Partido Socialista, Carlota Bustelo, que tanto alumbró la causa feminista en nuestro país y también en nuestro partido. Bueno, para quien no conozcáis a Malala, o probablemente sea una persona que sí que conocimos allá por el 2012, ella, como os he dicho, es una mujer joven, ahora tiene 28 años, entonces era una niña que en Pakistán lo que quería era ir al colegio, era ser educada. Y cuando iba en un autobús, camino a un examen, los talibanes de Pakistán, pues tiraron a matar a esas niñas que iban en el autobús para poder ir al examen, con la desgracia de que a ella, bueno, pues le afectó en la cabeza, estuvo bastante tiempo
en el hospital. Afortunadamente se pudo recomponer, sanar de ese atentado, y desde entonces ella se dedica a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y precisamente de las niñas, a educarse, a trabajar, a ser libres y a ser autónomas. Y entonces había venido a España a estar con el gobierno y a pedir que desde el gobierno alzáramos las voces en favor de las mujeres de Afganistán, que están sufriendo la represión sistemática del régimen de los talibanes, que hace cosas tan bárbaras como aprobar leyes que permiten el maltrato de los hombres hacia las mujeres, salvo el maltrato que deje huellas a la vista de las personas, que prohíbe que las mujeres puedan trabajar, puedan tener una cuenta bancaria, que prohíbe que las niñas puedan ser educadas y que además a los maridos de esas mujeres en caso de que, porque hay muchos hombres que por supuesto en cualquier lugar del planeta están del lado de su mujer o de sus hijas, les penaliza el que, según ellos, no las controlen según las reglas que marquen los talibanes. Y eso está pasando en el mundo, en el año 2026, en pleno siglo XXI. Y venía a España a pedir a un gobierno como el nuestro, que ha dicho que, por supuesto, nuestra política también es una política exterior feminista, porque el feminismo debe ser una política transversal, horizontal, no sectorial, sino que debe explicar y permear todas las políticas de la Administración General del Estado a la cual nosotros estamos representando. Nos pedía ayuda para visibilizar su causa, la de las niñas, la de las mujeres afganas. Y nosotros le hemos dicho que por supuesto que sí, que vamos a estar con ellas, visibilizando su sufrimiento para acabar con esa ignominia. Y en la conversación con esa mujer de 28 años, que en 2014 ha sido la mujer en la historia más joven, la persona más joven en recibir el premio Nobel de toda la historia, yo le comentaba que ahora, precisamente en esta semana que estamos, pues conmemorando esos 45 años para la desclasificación de los archivos, de los documentos del 23F, yo le decía que la gran transformación que ha tenido España desde que dejamos atrás la dictadura y entramos en la democracia ha sido la gran revolución pacífica de las mujeres en nuestro país. Y no os quepa duda. Yo le explicaba que entonces, hace 50 años, aquí hay mujeres que seguro han sufrido esa discriminación en épocas pasadas, en esta tierra, por cierto, Castilla y León, que vio nacer a uno de los grandes escritores de la lengua española, como es Miguel Delibes, que reflejó precisamente, antes lo decía creo que Carlos, en esa gran obra, ¿no?, de los Santos Inocentes, por cierto, publicada también en 1981. En 1981. Yo le decía que también en aquella época, pues a las mujeres no se les permitía, por cierto, abrir una cuenta bancaria sin el permiso de su marido o de su padre, el pasaporte y tantas otras cosas que han ido derribándose esos muros, derribándose todos esos prejuicios y avanzando en la conquista de derechos y libertades para las mujeres. Y además tengo que deciros a vosotras que hay muchos hombres en este país que nos sentimos orgullosos y que estamos caminando de vuestro lado en esa gran lucha por la transformación y el avance de nuestro país. Y precisamente hoy condecorábamos a título póstumo, ha estado además su hija y su nieta, pues a Carlota Bustelo con un gran reconocimiento de los más altos, de las distinciones más altas que una administración puede dar el Estado, en este caso, a una persona. Carlota Bustelo, sobre todo para los jóvenes que no estén
tan en el conocimiento de esta mujer, de Carlota. Fue diputada en las Cortes Constituyentes, fue la primera presidenta del Instituto de la Mujer y fue una mujer que luchó, sin duda alguna, por los derechos de las mujeres, por la causa feminista y, sobre todo, por los derechos de la libertad de las mujeres a la hora de decidir cuándo ser madres y cuándo no, y por tanto de interrumpir o no voluntariamente el embarazo. Lo digo porque hoy precisamente, sabéis que cuando el Gobierno tiene que aprobar una ley en el Consejo de Ministros, siempre hay órganos consultivos a los cuales tenemos que preguntar previamente, ¿no? Se pregunta, por ejemplo, al Consejo General de Poder Judicial, que es donde están representadas los jueces y juezas de nuestro país, y se pregunta a una institución que se llama el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una institución muy centenaria, con muchos años de antigüedad, y hoy, precisamente, a la propuesta del Gobierno de España, liderado, por cierto, por una, en este caso la ministra de Igualdad, por una vallisoletana como es Ana Redondo, ministra de Igualdad, nosotros hace tiempo planteamos la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y hoy, la casualidad es que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para blindar en la Constitución el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Y si había alguna razón para ir a votar el próximo 15 de marzo y votar a Carlos Martínez y al Partido Socialista, yo creo que hoy la han dejado clara. Mirad, en una democracia, quien no rinde cuentas y quien se escabulle de los debates cara a cara con quien puede ser el otro presidente, en este caso de la Junta de Castilla y León, no merece la confianza de los ciudadanos, precisamente porque está faltando el respeto a esos ciudadanos que merecen conocer las propuestas que tienen para los próximos 4 años. Y aquí también está la diferencia. Mañueco se esconde y Carlos Martínez, como siempre, da la cara, la cara. Y me quedo con algo que ha dicho Dani, sobre todo para la gente joven y aquellos que lo estén dudando. ¿Qué hacer el próximo 15 de marzo? ¿Ir a votar, no ir a votar? Evidentemente tenemos que ir a votar, porque además no vale con ganar, tenemos también que ganar y gobernar. Eso es así. Pero fijaos, si realmente hay gente que duda, yo creo, sobre todo la gente joven, oye, recojamos eso que dijo nada más, querido Carlos, que tú sabes bien, nada más y nada menos que Antonio Machado, cuando en uno de sus libros maravillosos dijo aquello de haced política, porque si no la hacéis vosotros, probablemente la hagan otros contra vosotros.